Hola, hoy les comparto 4 ideas de decoraciones de Halloween para decorar la entrada de nuestras casas. Empiezo haciendo un sombrerito de bruja para guindar en la puerta. Para eso he recortado este molde de sombrero que dibujé sobre un cartón. Después voy a reciclar este pedazo de estera de gimnasio que mi gatito me hizo el favor de rajuñarla todita. Cortaré 2 partes iguales, una la pegaré por adelante y otra por la parte trasera del cartón. Sellaré muy bien los bordes del sombrero con pedacitos de cinta de carrocero. Arrugaré este pedazo de papel que pegaré sobre la superficie del sombrero con cola para madera mezclada con 20% de agua. Ya ha llegado el momento de darle color a esta decoración de Halloween. Pintaré el sombrero por los 2 lados con este gris que es una pintura de esmalte para metales. Después que se seque, seguiré pintando con pintura de esmaltes para metales negra. La idea acá de pintar con estos golpecitos es hacer como si esto fuera una tela bien envejecida. Y mientras el sombrerito se seca, voy a hacer como si fuera una cinta para colocar en la parte de abajo alrededor del sombrero. Jalando estos hilos, voy haciendo este flequillo con un poquito de paciencia, claro, alrededor de toda la cinta. Miren, este es un trabajo de paciencia. Seguidamente haré 2 marquitos con la ayuda de un pedacito de goma eva, un cartón y la foto de mis brujas preferidas. En mi caso es una bruja y un brujo, que ya ustedes verán quiénes son. Pegaré estos elementos con silicona caliente, ¿verdad? Y haré un marco sencillo porque después para recortar esto, si tiene muchas curvas, muchas cosas, se les hace difícil. Y bueno, ya les voy a presentar quiénes son mis brujos preferidos. Mi bruja preferida vendrá para este marquito y mi brujo preferido para otro. Les presento la malvada bruja del Mago de Oz. Seguidamente les presento el mago, el hechicero, el brujo Magnus Ben de la serie Shadowhunters. Y este proyecto está terminado. Ya la bruja Sofía lo irá a guindar en la puerta. Y siguiendo con las decoraciones de Halloween para la entrada de la casa, no puedo dejar de no hacer una escoba. Estoy utilizando un ramo de eucalipto que lijaré muy bien y lo embarnizaré con barniz para maderas. Limpiaré las cerdas de la escoba de exceso de hojitas secas, pues se caerán y eso yo no lo quiero, sacudiendo y barriéndolas. Sujetaré las cerdas al palo de la escoba con la ayuda de un alambre.
aprieto muy bien acá, empiezo por la parte de abajo, ¿verdad? Y después voy enrollando de abajo hacia arriba, siempre aprietando lo mejor posible. Ahora estoy reciclando pedacitos de cuerda que tenía acá por la casa, y la intención, la idea acá es que las cerdas se queden ocultas. Nada más voy enrollando, voy pegando y ya voy ocultando esta parte acá arriba de la escoba. Para decorar la escoba de la bruja estoy utilizando cositas que también estoy ¿Qué quieres? Quiero ver cómo está quedando mi escoba. Sofía, tú no estás acá para ver cómo está quedando las cosas. Tú estás acá para decorar la entrada de la casa. Solamente me quieres para eso. Sofía, para eso te he contratado. Quiero ver cómo está mi escoba para volar la noche del 31 de octubre. Ese sujetador me parece bien. Sofía, vete para ir a arreglar la entrada de la casa, Sofía. Déjame seguir trabajando. ¡Solo me quieres para eso! Bueno, y ustedes perdonen este incidente. La bruja Sofía ha llegado para ir a hacer las decoraciones de la entrada. Y bueno, seguidamente voy a hacer la alfombra para la entrada. Para este DIY estaré utilizando esta pequeña alfombra de color naranja con estas dimensiones. Dibujé sobre un papel unos moldes como si fuera una calabaza de Halloween, y lo dibujaré sobre la alfombra. Seguidamente pintaré el relleno del dibujo con esmalte para metales de color negro. Es una lástima que se vengan a sacudir los zapatos arriba de esta alfombra. Bueno, la bruja Sofía me dijo que quien sacuda los zapatos arriba de esta alfombra se quedará con verrugas en los pies. Para hacer esta alfombra más larga, recortaré esta pequeña alfombra por la mitad y la pegaré a la alfombra naranja, en este momento ya calabaza de Halloween, con silicona caliente. Seguidamente me voy a hacer unas calabazas artificiales, pues este año las calabazas que tuve fueron esas que ustedes vieron en mi huerto el video pasado. Y bueno, vámonos a este proyecto. Esta decoración de Halloween, esta alfombra de Halloween está terminada. Recortaré esta parte trasera de la botella para después introducir 2 o 3 velitas de estas para alumbrar en la noche la calabaza de Halloween. Seguidamente, con una brocha con pintura negra, yo pinté estas partes acá que he recortado para darle esa sombra. Miren, así introducimos la brocha y ya queda pintado.
Otra cosa muy importante en este DIY es llenar con arena la botella hasta donde abrimos la ventanita en la parte trasera para podermos apoyar la vela en esa arena y también sujetar la calabaza para que con la brisa no se salga. Y bueno, y ahora la decoración. Bueno, yo voy a hacer varias decoraciones con lo que tengo. Solo me queda decorar la calabaza y llevarlas hasta la Bruja Sofía. Y bueno, y despedirme de ustedes. Hasta el próximo vídeo. Los dejo con la Bruja Sofía. Chao a todos.